No. Ahí está. No sé qué me dice. ¿Va? Explorador de archivos, no sé. Habré puesto compartir pantalla, sí, ¿no? ¿Dónde mierda lo he puesto? Buah. Pero yo ya estaba en la... Buah. Ah, lo toco y se va, che. Estás cargando. Ahí está. Ahí está. Habré compartido con la gente de la... Habré compartido con la gente de Zoom. No sé. No, ¿no? ¿Y dónde está el compartir pantalla? Aquí no lo encuentro. ¿Me ayuda? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Vení, haz el favor. No sé qué tocó aquí, ¿por qué no? Yo lo he abierto, no está abierto ahí. Ay, compartir pantalla. Ahí, mira. Ahí está. Está compartiendo el pantalla. Sí le tocó, entonces me faltaba abrir y hacer esto. Buah, listo. Bueno, este es de la unidad número 2 y la clase pasada con la doctora Piga, estamos dentro del punto, seguimos dentro del punto de incapacidades de ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué personas necesitan de otra para
ejercer determinados actos, ya que por sí solos no pueden realizar. Con la doctora Piga han visto las personas por nacer, han visto los menores de edad y han visto la clasificación de los menores, en menores propiamente dicho y en adolescentes, han visto el tema de la mayoría de edad y la emancipación por matrimonio, que son instituciones que le otorgan plena capacidad civil a las personas, aún siendo matrimonio, aún siendo menores de edad, porque la plena capacidad civil en nuestro adquiere a partir de los 18 años. O sea, si yo tengo 17 años y decido contraer matrimonio, a partir de ese acto legal del contraer matrimonio, me emancipo de mis progenitores, dejo estar bajo la representación de mis y también, por eso les decía, seguimos dentro de las incapacidades de ejercicio, personas por nacer, menores, y en tercer lugar también son incapaces de ejercicio las personas a las cuales se les restringe la capacidad y los incapaces, porque necesitan de un representante para que ejerza por él en nombre de determinados jurídicos. Vamos ahora a quiénes son estas personas con capacidad restringida. Primero y después los incapaces. No sé si la doctora ya les ha hablado de esto la clase pasada, ¿no? Bien. ¿Qué es esto de las personas con capacidad restringida? Una diferencia con los incapaces. Decimos en primer lugar que siempre la regla es la capacidad. O sea, toda persona es capaz hasta que se demuestre lo contrario. O sea, la regla es la capacidad. Toda persona se presume capaz hasta que se pruebe lo contrario. La capacidad de ejercicio se presume. Todos somos capaces de ejercicio. Las limitaciones son excepcionales, o sea, únicamente puede declararse o restringirse la capacidad de manera excepcional y están y conforme a lo establecido por la ley. Y se imponen ¿en qué? En beneficio para proteger a esa persona, como una manera de protegerlo. La intervención estatal tiene carácter interdisciplinario, que quiere decir que en virtud del cual se lleva a cabo restricción o esta limitación a la de ejercicio de las personas, proceso judicial, intervención de médicos forenses, con intervención de psicólogos, persona para determinar si padece de alguna alteración mental, etcétera, etcétera. Las personas tienen derecho a recibir información que les sea comprensible, o sea, se le explica a esa persona que padece algún tipo de alteración mental, psicológica, etcétera, se le explica de la manera lo más sencilla posible para que comprenda, que entienda por qué se le restringe la capacidad.
Las personas tienen derecho a recibir información. Las personas tienen derecho a participar en el proceso judicial en el que se restringe su capacidad. Si no participa la persona, prácticamente es imposible llevar a cabo ese proceso judicial. O sea, el propio interés en la favor esta restricción de la capacidad debe intervenir en el proceso. El Estado debe proporcionar asistencia letrada si carece de medios económicos para poder abogado. Se le designa un defensor gratuito para que lo asista, para que lo acompañe. No, si quiere puede poner su abogado particular o en su defecto un abogado gratuito. Deben priorizarse las alternativas terapéuticas, las menos restrictivas posibles. O sea, lo que se trata siempre es de establecer a esa persona, ayudarla a que se cure, a que se restablezca. Y para eso se priorizan las alternativas terapéuticas. Se busca cuál sería la solución para ese caso. El juez, aquí viene el trámite, restringe la capacidad de las personas mayores de 13 años que por padecer una adicción. ¿Qué es una adicción? Por ejemplo, ser un ebrio habitual, una embriaguez habitual, la persona que consume alcohol de embriaguez, o aquella persona que tiene también algún tipo de problemas con las drogas, toxicómano se llama, o sea, aquella persona que permanentemente consume sustancias impiden tener práctica o estar prácticamente conectados permanentemente. Restringe la capacidad de personas mayores que por sufrir una adicción, embriaguez habitual o toxicómano, o sea, o problemas con las drogas, o una alteración mental. Esa alteración mental debe ser prolongada en el tiempo y debe ser grave. Ejemplo de alteración: demencia, manías parciales, senilidad, en el caso de las personas adultas mayores o los viejitos, en muchos de los casos, senilidad, las células del cerebro no se reproducen. Con tiempo va muriendo y no se crean nuevas cabeza. Entonces, puede suceder que tenga un deterioro del o la senilidad propia de la edad. Eso desde que se olvidan cosas, de que van a buscar, no sé, la ropa dentro de la heladera, situaciones que realmente vos te das cuenta que no está bien esa persona. Que pongan en peligro su vida o sus bienes, el restringe la persona apoyos para que colaboren con de sus decisiones. Esa es la restricción de la capacidad. Solo se restringe la capacidad para realizar determinados actos. La sentencia, ese juez restringe la capacidad
debe especificar, se le restringen a esa persona, o sea, y se le limitan a esa persona. Eso. Por ejemplo, supónganse, no puede administrar, pero no puede disponer de sus bienes. ¿Por qué? Y porque puede venir alguien a aprovecharse de esa persona. Supónganse que una casa valga 5 millones. Decirle, mira, este es un billete que equivale a 5 millones. Hay mucha gente grande que no entiende ya el... Entonces, toma, te vendo la casa y en realidad le estoy entregando 1,000 pesos. Sentencia que restrinja la capacidad debe específicamente extensión y alcance de la restricción y también qué actos puede realizar, qué actos no puede realizar por sí. Bien. Otra cosa es la incapacidad, que también seguimos dentro de las incapacidades de ejercicio y decimos que aquí difiere con la anterior que las personas con incapacidad directamente no pueden interactuar con personas. El juez solo la declara capacidad cuando la persona se encuentra imposibilitada de poder actuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier medio, por cualquier... Entonces, no puede manifestarse, no puede expresarse qué es lo que quiere. En este caso, o sea, las dos cosas se deben dar. Imposible interactuar con el otro o con otros. Y en segundo lugar, que este sistema de apoyos es insuficiente y resultó ineficaz para esa persona. Ante estas dos circunstancias, el juez no le queda otra que declarar la incapacidad de esa persona. Y en este caso, a diferencia de la restricción leve, aquí se le designa un curador y se declara un incapaz absoluto. Por supuesto, para esto, el juez también, que ya les digo, pues no es médico, necesita un trabajo interdisciplinario. Acompañen certificados médicos que determinen el grado de esa persona. Entonces, es un esquizofrénico con un pronóstico irreversible, que no va a poder o sea, que no va a poder revertir su situación, pero sí va a poder, por ejemplo, si se lo somete a algún tipo de mejorar la calidad de vida, internarlo, sacarlo de un sanatorio u hospital en donde se encuentre, y tal vez va a poder realizar de la, por ejemplo, ir a la esquina con o ir a la despensa del frente y comprar 1 kilo de pan, pero no va a plenitud el ejercicio de la vida diaria. Solo pueden aquí, en el caso de la incapacidad, la ley establece quiénes están legitimados o quiénes son los que pueden pedir esta
declaración de incapacidad, porque cualquier puede venir y decir que se declare incapaz a fulano de tal. Entonces, solamente pueden solicitar la declaración de incapacidad quien mantiene un vínculo con esa persona. Ejemplo, el cónyuge, ejemplo, el conviviente, siempre y cuando no estén separados de hecho, los menores dentro del 4º grado, o sea que sus propios hijos pueden solicitar la declaración de incapacidad de sus padres, y el Ministerio Público. El juez tiene la obligación de tener un contacto con la persona en una entrevista. Generalmente el juez lo cita a la persona, al incapaz, lo cita a una audiencia que se celebra en el y convoca a los ministerios públicos, es decir, al defensor oficial y al fiscal. Ese contacto con el juez le permite a esta autoridad tener un conocimiento en directo con esa persona respecto a la cual va a declarar la incapacidad. Antes el proceso era mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más light. ¿Qué quiere decir esto? Antes tenían, porque tenían algún tipo de defecto, el ojo desviado, cualquier otra cosa, ya venían y lo declaraban incapaz a los fines de poder cobrar una pensión, y lo marcaba, porque las sentencias de vida los marcaban en el sentido de que era considerado un incapaz desde que nació hasta que se murió, y nunca más nadie controlaba nada. Hoy en día eso ya no existe. Para que el juez decida declarar la incapacidad de una persona, debe corroborar determinados extremos legales. O sea, no es decir, sí, este es un incapaz, bueno, de por vida que sea un incapaz. No. Se revisan, se controlan. Cada 3 años se deben volver que acredite que esa persona continúa padeciendo esa enfermedad, la esquizofrenia. Sencillo el trámite hoy en día para declarar incapaz a una persona, porque ustedes fíjense que los marcan, te marca de por vida. Las consecuencias o los efectos jurídicos son de por vida. Entonces, hoy en día el trámite es mucho más complicado y es mucho más riguroso. En este contacto que tiene el juez, a tratar de dialogar con esa persona, si la persona se puede estar de alguna manera, responde y a la pregunta del el edituar todo eso. Hay algunos que no pueden expresarse, que no pueden manifestarse de ninguna manera, que el juez les pregunta, ¿entienden lo que les está preguntando? El juez generalmente le pregunta si va a la escuela, si en qué grado está, si qué le gusta comer, si se baña solo, come solo. Generalmente, por supuesto, va en compañía de su progenitora, generalmente las mujeres son las que andan más, y ese contacto es, pues, pueda merituar, evaluar esa situación. Los van a estar documentados al expediente. ¿Qué dice un psicólogo? ¿Cuál es el diagnóstico de eso? Todo eso. También lo forense. El médico forense
determina también el padecimiento, qué tipo de enfermedad tiene, pronóstico de esa enfermedad, etcétera. Y también se realiza lo que se llama un informe socioambiental, es decir, se concurre a la casa incapaz, se tiene contacto con su familia, el asistente social o el trabajador social, va a ver dónde duerme, dónde vive, cuáles son los hábitos de esa familia, etcétera, etcétera. Con todo eso, el juez dicta una sentencia declarando la incapacidad de esa persona. Esa sentencia debe indicar un diagnóstico y un pronóstico, o sea, en virtud del cual ese juez va a declarar esta incapacidad, va a decir que padece una esquizofrenia grave, por tal, que toma tales medicamentos, etcétera, etcétera. Y el cuadro es irreversible. También la sentencia debe determinar la época en que se produjo esa enfermedad. Puede ser enfermedad de nacimiento o puede ser una enfermedad que como consecuencia de un golpe o de un accidente de tránsito, siendo menor, supónganse, venía el matrimonio, el niño era plenamente normal hasta que un día tuviera un accidente o el otro vehículo golpeó en la parte de atrás del vehículo donde estaba el niño sentado y le golpeó la cabeza y eso le produjo tal lesión cerebral. Esa lesión cerebral resulta ser irreversible, por eso o sea, todo eso tiene que indicar la sentencia. Y también tiene que indicar los bienes que el menor o que la persona incapaz tiene. ¿Por qué? Porque es fundamental que el curador utilice todos los bienes de ese incapaz y los hace a que recupere su plena capacidad. Es decir, hacer todo tipo de tratamientos, gastar en todo tipo de tratamientos a los fines de tratar de mejorar la y la calidad de vida de ese incapaz. Si no es plenamente. O sea, primero, de que se sane. Si no hay posibilidad de que se sane, que viva de la mejor manera posible, utilizando los bienes de la persona, inclusive para conseguir esto. Y también establece esta sentencia el régimen de protección del incapaz. Les leo lo que les decía respecto de las sentencias. La sentencia, el artículo 38, la sentencia debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible. La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso: diagnóstico y pronóstico, época en que la situación se manifestó, recursos personales, familiares y sociales existentes y régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Para expedirse, el juez necesita o es imprescindible el dictamen de un equipo interdisciplinario. Las sentencias, tanto la de restricción de la capacidad
como de la declaración de incapacidad deben registrarse, anotarse, significa eso, registrarse en el registro civil del Estado, en el registro del Estado de las personas. Si yo dicto una sentencia, si yo soy juez y dicto una restringiendo la capacidad de alguien, debo ir al registro civil o debo librar oficio al registro civil y inscribir en la marginal del acta de nacimiento esa restricción de capacidad. Si yo dicto una sentencia de incapacidad, también debo librar un oficio civil para que escriba en la marginal del acta de nacimiento de esa persona esta declaración de incapacidad de esa. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque la sentencia va a producir efectos respecto de terceros. Ejemplo, si una persona con capacidad tiene de algo que no estaba autorizado para vender, nula, de nulidad absoluta. Pero ¿a partir de cuándo va a ser nula de nulidad absoluta? Y a partir de la inscripción de la sentencia, que lo proteja. Son institutos que tienden a la protección de la persona. Protección de la... Entonces, a partir de justamente de la inscripción, todos los actos que realice posteriores a esa inscripción son nulos. Y si te dice la otra persona, bueno, pero yo no sabía, yo actué de buena fe y bueno, deberá probar, pero es muy difícil que un juez haga lugar a un pedido de ese tipo, porque la persona ya era incapaz y la otra que obró con ese incapaz deberá actuar con la diligencia necesaria. ¿Me hago entender o no? ¿Quieren que repita esto? Para que las sentencias de restricción o las sentencias de declaración de incapacidad produzcan efectos respecto de terceras personas, al proceso, deben estar inscritos. ¿En dónde se los inscribe? En el registro civil. ¿En qué parte? En la marginal del acta de nacimiento de cada una de estas personas. Bueno. Vamos ahora a otra figura que es también ahí un poco, que son los inhabilitados o los pródigos. El pródigo es aquella persona que de manera alocada dilapida el patrimonio de su familia. Aquí les da un ejemplo de un pródigo que podría ser un apostador empedernido, es decir, todo el día se encuentra jugando, no solamente a las cartas, al casino, a las carreras de caballos, cualquier cosa, apostadores compulsivos que es considerado una adicción. Hay organismos que se encargan de la atención o tratan de ayudar a las personas que padecen algún tipo de adicción. Es una adicción, por lo tanto, es una enfermedad. Tal vez no tan castigada muchas veces como el ebrio consuetudinario, o sea, el alcoholizado, pero es una adicción. Es considerado una enfermedad.
de manera desmedida. La finalidad de esta restricción entonces se sustenta en la protección patrimonio de la familia. Y para por la definición es la persona que de modo imprudente dilapida sus bienes, exponiéndose él mismo y a su grupo familiar a la pérdida absoluta de todo el patrimonio, los bienes de esa. Para que proceda esta inhabilitación, o sea, se lo inhabilita a este pródigo judicial, es necesario. Primero, que tenga cónyuge, conviviente o hijos menores o con discapacidad. ¿Por qué? Claro, porque si no tiene hijos a cargo, si no tiene mujer, si no le importa si mañana se va a vivir abajo de carretero, ¿a quién afecta él si gasta todo y se gastó todo? ¿A quién afecta? Y se afecta él solo. Se afecta a terceros porque si fuera... Más que terceros, no es tercero, porque el cónyuge no es tercero. Es el tercero en el sentido de que pueden casar, pueden ponerle que mi mamá, mi papá, mi mamá, no tiene nada que ver, ellos capaz y se están muy enterados, saben que ellos no participan directamente a apostar conmigo, nada. Claro. Y sabes que también no ten en cuenta esto, lo siguiente. Vos puedes tener ingresos, ¿entiendes? Vos puedes ser, suponete, un arquitecto exitoso que tienes un montón de plata, o no, pero que todos los meses cobras tu sueldito porque trabajas en la dirección, no sé, de arquitectura. Entonces, todos los meses tienes tu sueldito. Vos vives solo, no tienes nadie a cargo y tampoco tienes bienes en común con alguien, con tu conviviente, con tu cónyuge. No tienes nada, sos solito. Y claro, o sea que sos dueño vos de hacer con vos, con las cosas tuyas, lo que quieras, no tienes nadie a cargo. Por eso aquí es distinto, porque aquí el pródigo sí tiene familia a cargo. Y gasta la plata de la familia. ¿Por qué? Uno tiene hijos, asume una responsabilidad. Ya no sos solito ahí. Ya no, si quieres comes y si no quieres no comes. A tu hijo le tienes que dar todos los días. Entonces, los requisitos para que se inhabilite a este pródigo es, en primer lugar, que tenga cónyuge, conviviente o hijos menores, o miren esto, hijos con discapacidades, que necesitan sí o sí del sostén económico. En segundo lugar, que por sus actos de prodigalidad haya perdido gran parte de su patrimonio. O sea, ya ha ido perdiendo, ya está perdiendo. Entonces, antes que pierda todo, lo inhabilito. Antes que pierda todo y quedemos en la nada, lo inhabilito. Y tercero, la acción sea interpuesta, la acción de inhabilidad sí o sí tiene que ser interpuesta por el cónyuge, el conviviente, por los ascendientes, o sea, por los padres, y también por los descendientes. En este caso, se le designa pródigo un apoyo para que lo asista solo en la realización de actos contenido netamente patrimonial. El artículo 48 les habla justamente
de los pródigos. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines se considerarán personas con discapacidad toda persona que padece una alteración funcional permanente y prolongada. La acción solo corresponde al cónyuge, conviviente, ascendientes y descendientes. Este pródigo es plenamente capaz, o sea, no es que se declara la incapacidad de ese pródigo. El pródigo es capaz. Lo que sí se le restringe la capacidad de poder disponer de esos bienes a lo que no continúe perdiendo parte del patrimonio familiar. Cesa la inhabilitación, el cese de la inhabilitación se decreta por el mismo juez que declaró la inhabilitación previo disciplinario y también sobre el restablecimiento de la persona. Si el restablecimiento no es total, el juez puede ampliar la nómina de actos que la persona puede realizar por sí o con apoyo. El mismo juez que declaró la inhabilidad es el mismo juez que le levanta esa inhabilidad. Lógicamente que previo corroborar que esa persona se ha curado, se ha sanado de esta adicción, de esta adicción al juego compulsivo. Si no, caso contrario, solamente le ampliará algunas, otorgándole algunas facultades, pero sin poder disponer de los bienes. El artículo 40, creo que es 48 de los pródigos y el 50 del cese de la inhabilitación. Ajá. Y no. Primero, es muy difícil que, salvo que sea un juego clandestino, es muy difícil que alguien te acepte una escritura, ¿me entiendes? Salvo que sea un juego clandestino. Vos vas a ir al casino, el Casino del Sol y va a decir, tomen, miren, esta es la escritura de mi casa. Y el casino te va a decir, no, señor, vaya, venda la casa, traiga la plata y con la plata va a jugar, con la escritura no. ¿Me entiendes? No te van a dar dinero a cambio. Ahora, en los juegos clandestinos ya es otra cosa porque ya no hay reglas claras a seguir. Entonces, vas a un juego, tal vez ahí llevas el reloj de tu abuela, la joya. Esas son cosas como de empeño. Eso es otro tema. Ahora, vos no, si la otra parte te demuestra o te prueba seguramente que se desprenden rápidamente de esos bienes para que justamente no venga la familia a reclamar o a exigir alguna devolución. Entonces, rápidamente seguramente ponele las cosas de oro, dice que te la funden al otro día o apenas los recibieron. Van, lo venden, lo reducen, o sea, las hacen desaparecer. Y no te olvides que los efectos de la sentencia tienen que estar inscritas. Entonces, hasta que vos hagas todo el trámite, hasta que inscribas la sentencia, hasta que el bien ya ha desaparecido, seguramente. Son dos situaciones distintas. Ahora, distinto sería el caso si vos me dices que él ya estaba inhabilitado antes cuando lleva esa escritura. De todos modos, nunca te van a reconocer que te entregó la escritura, porque como te digo, como son lugares
que no están en regla, que no son o como el casi también tiene seguramente sus, pero por lo menos tienen un lugar visible donde ir y reclamar. A eso me refiero. Bueno, vamos ahora a qué entendemos por representación y qué es la representación y qué es cuándo es representación, cuándo hay asistencia. Ambas instituciones tienen por finalidad superar las restricciones a la capacidad de ejercicio de las personas. En la representación se reemplaza, escuchen esto, la voluntad de la persona. En la representación se reemplaza la voluntad del representado. Que las de las personas por nacer son sus padres. Los representantes de los menores de edad son sus padres. Esta representación puede ser legal, porque le impone la ley, necesaria para la protección de las personas, y bienes del incapaz, dual, porque se complementa con la participación del Ministerio Público, fiscal y defensor oficial, y es controlada por el juez. Mientras que la asistencia por apoyos aquí no se reemplaza la voluntad del representado, sino que aquí el apoyo únicamente ¿qué hace? Asiste, colabora, brinda colaboración a una persona con algún padecimiento intelectual para que tome la mejor decisión, no sustituye la voluntad. Entonces, representación y asistencia, dos cosas totalmente distintas. Ambas protegen, pero mientras que en la representación se reemplaza la voluntad del representado, en la asistencia solo se asiste, se brinda colaboración para que esa persona tome la mejor decisión posible. El programa les pide qué es la tutela y qué es la curatela. En realidad esto debería estar en la parte de familia, en la unidad número 5, pero el programa está puesto aquí porque hablamos de representación y de asistencia. El artículo 104 les habla de la tutela y les habla, aquí tengo un cuadrito yo, porque si no, no me acuerdo, el 104 de la tutela y el 138 de la curatela. ¿Qué es la tutela? La tutela es un instituto o una institución en virtud del cual se protege a la persona y los bienes de los menores de edad que no están sujetos a patria, a la responsabilidad tal, sea porque sus padres están muertos, sea, no tiene papá y mamá, sea porque están privados, suspendidos en el ejercicio de la responsabilidad parental. Supónganse, la mamá ha muerto y el padre está preso. Entonces ese niño no tiene quien lo represente. ¿Qué hace la ley? Por un tutor, porque no tiene mamá y el papá está preso. Está con suspensión o privación la responsabilidad parental. La tutela puede, el tutor es el representante legal, el del menor, en todas aquellas cuestiones patrimoniales. ¿Cuáles son estos caracteres de la tutela? En primer lugar, decimos que es representativa. ¿Qué quiere decir? Que el tutor es el representante legal del menor para todos los actos de vida civil.
es un cargo es personalísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que recae en una determinada persona y no se transmite a los herederos de esa persona. Ejemplo, yo soy designada tutora de alguien y yo me entero, el cargo pasa a mis hijos. No. No. Es intransmisible. No se transmite por generación en generación o porque a una persona no se transmite a sus herederos. No es una carga pública. Para el Código de Vélez Arfiel, antes, en la antigüedad, la tutela era una carga pública. Hoy, ¿acepto ser tutor de alguien o directamente no acepto y no hay una sanción legal para eso? La tutela es unipersonal o dual. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser ejercida por una sola persona. En ese caso, la tutela es unipersonal. O puede ejercer, o ser ejercida de manera dual. O sea, supónganse, como determinado menor tiene muchos bienes y yo no sé administrar los bienes, uno se encargará de la persona de ese menor y otro tutor se encargará de la administración patrimonial, o sea, de todos los bienes de ese menor. Ejemplo, un contador, por ejemplo, que va a entender mucho mejor que yo el tema de los bienes. Y controlada, que significa que las tutelas son revisadas por los jueces periódicamente o durante determinado periodo de tiempo. La ley, el Código Civil, no la ley, el Código Civil establece 3 clases de tutela. La tutela dada por los padres, la tutela dada por los jueces y la tutela especial. La tutela dada por los padres, como la palabra justamente lo dice, los padres, mediante una disposición anticipada que se llama, pueden, suponete, ambos tienen una enfermedades terminales y deciden que antes de morirse disponer de quién va a ser el tutor de sus hijos. Entonces, esa disposición o esa designación puede ser hecha por testamento o por escritura pública. A falta de designación de tutor por parte de los progenitores, de alguno de los progenitores, el juez elige, si no lo han elegido los padres, es facultad del juez elegir el tutor para el menor. Lógicamente que el juez va a tener en cuenta ciertas condiciones o requisitos de idoneidad que son necesarios para que cualquier persona pueda detentar ese cargo. Ejemplo, no puede dar a una persona que no tiene domicilio en nuestro país, o sea que no sé quién es ni dónde vive, no puede esa persona tener antecedentes penales de malversación de fondos, o sea, ¿cómo le vamos a ir a entregar que le administre los bienes del menor si se gastó toda la plata, ha hecho fraudes en todos lados, etcétera? Es como entregarle un chile a un mono. Entonces, hay ciertas condiciones de idoneidad que se deben observar o que el juez va a tener en cuenta al momento de elegir a ese tutor. Y por último, tutela especial, que como la palabra indica, se establece para administrar bienes determinados, específicos, especiales, por eso, o para representar al menor en algún acto específico, como por ejemplo, puede suceder que exista un conflicto de intereses entre el representante y el representado. En ese caso,
yo, tutor, tengo un conflicto de intereses con mi pupilo. Entonces, en ese caso, se designa un tutor especial para que intervenga en esa cuestión. ¿Me hago entender? Si no, imagínense, va a querer que, y algo que lo beneficie a él patrimonialmente, y en desmedro de cumplir con su tarea, que es la de protección de la persona y de los bienes de ese menor. Bueno, la curatela está antes de pasar la curatela, esperen. Bueno, esto de remoción del tutor no. Les iba a decir eso, pero no está en el apunte, así que no. ¿Qué es la curatela? ¿Qué es la curatela? Aquí, si la tutela era ya voy a terminar. Si la tutela era, pues, institución destinada a proteger a la persona y los bienes de los menores que no están sujetos a responsabilidad parental, la curatela es una institución que protege a la persona declarada incapaz. Entonces, instituto que protege la persona y los bienes del incapaz. Artículo 138 del Código Civil. La curatela se rige por las reglas de la tutela y la principal función del curador es la de cuidar la persona y los bienes de la persona incapaz y tratar, escuchen esto, de que recupere su salud. Las rentas de los bienes de las personas protegidas deben ser destinadas preferentemente a ese fin. ¿Quién puede ser designado curadores? La propia persona, antes de ser declarada incapaz, puede decir a quién quiere poner como curador de sus bienes y de su persona. O sea, el propio interesado puede elegir entonces a su propio curador. En el caso de que también pueden elegirlo quienes, los padres pueden nombrar curadores y apoyos de sus hijos incapaces o con capacidad restringida en los casos y con la forma en que pueden designarlos. Y siempre estas dos designaciones, cualquiera de las dos, van a requerir el consentimiento o van a requerir la última palabra siempre la va a tener el juez. Como les dice, cualquiera de estas designaciones debe ser aprobada judicialmente. El juez también puede nombrar, cuando no ha habido designación anterior, al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, a los padres, a los hermanos de la persona a proteger. Y se debe tener en cuenta la idoneidad moral y económica de esa persona. Esta curatela finaliza primero por la muerte del incapaz. También finaliza por la muerte del curador o cuando el curador hubiere caído en alguna inhabilidad física, mental, etcétera. Supónganse, se haga grande, sean la propia madre curadora y la senilidad del padre o del progenitor hacen que se deba cambiar de curador. En esos casos también finaliza. Por remoción,
y por renuncia del curador aceptada por el juez competente. En esos casos también entonces finaliza la curatela de este menor. Sí, pero lógicamente si reúne los requisitos de idoneidad que el juez analiza. Sí, sí. Generalmente hay como prioridades que son los que la ley establece. O sea, cuando se designa un tutor es porque no hay un padre, no hay padres. En ese caso pueden ser, por ejemplo, algún hermano, algún vecino cuando no hay familia. Así que sí podría, lógicamente siempre y cuando cumpla con los requisitos. En el caso de los curadores, también la ley designa o establece una prioridad, el cónyuge, los padres, los hermanos, los ascendientes, los descendientes, pero también se tiene en cuenta siempre la idoneidad moral de esas personas. No cualquier persona es designada tutor, porque es una responsabilidad. Aparte, vos después tienes que rendir cuentas de tu accionar. O sea, no es que vos vas, sos tutor, haces lo que quieres, con tal nadie me controla, ¿no? Vos tienes que rendir cuentas, así se llama. ¿Qué es lo que has gastado? ¿Por qué lo has gastado? ¿En qué has gastado el dinero? ¿Por qué has vendido tal bien? ¿A qué lo has dedicado la venta de tal bien? ¿En qué has gastado la plata? Suponete, un incapaz tiene 2 o 3 casas y resulta que vive en una, pero en la que vive el techo tiene peligro de derrumbe. Entonces, bueno, voy a vender una casa para poder arreglarla y ponerla en condiciones a esta en donde vive el menor. Bueno, ahí acreditas. El juez te va a dar la autorización para que vendas y te va a controlar que utilices el dinero para ocuparlo en el techo de la vivienda, etc. Si no, respondes con tus bienes. Si no cumples con eso. Bien, lo último que les voy a decir, espérenme un minutito. Estábamos en tutela, curatela y volvemos a los atributos de las personas. Ya el nombre y ahora vemos el domicilio. Y hasta aquí llegamos. Me faltaría la parte de patrimonio y el estado. ¿Qué es el domicilio? El domicilio es la sede o asiento jurídico de una persona, el lugar en donde podrá encontrarse a la persona para hacerle saber y hacerle soportar cualquier efecto jurídico. Ejemplo, pagar un impuesto. Ejemplo, notificar del inicio de una demanda. Por ejemplo, citarlo como testigo en un juicio, etc. Ese domicilio es legal porque está fijado por la ley como atributo, es legal, es necesario porque ninguna persona puede carecer de un domicilio general y es único porque solo puede tener un solo domicilio general. El nuevo código distingue 3 clases de domicilios: el domicilio real, el domicilio legal y el domicilio especial. El domicilio real es el lugar de residencia habitual de la persona humana, a donde desempeña, es el lugar de la residencia habitual de la persona humana o el lugar donde presta su actividad profesional o económica para el cumplimiento de ciertos actos. Este domicilio real es voluntario, que quiere decir que la parte lo elige libremente, en virtud a la voluntad que tiene, elige libremente el lugar en donde va a residir, donde va a vivir. Es mutable, es decir, que lo puede cambiar cuantas veces quiera, es un derecho consagrado en la Constitución, la mutabilidad del domicilio, o sea,
puedo entrar, permanecer, transitar y salir del territorio las veces que quiera y ubicarme e irme a vivir a donde quiera, por eso es mutable y es inviolable. ¿Qué quiere decir esto? También es una garantía constitucional. Ninguna persona puede ingresar a mi domicilio salvo que yo autorice dicho ingreso. Por ello es inviolable. Nadie puede entrar. La fuerza policial, salvo que me traigan una orden de allanamiento, acredita la facultad de poder estar o la habilitación para poder ingresar a mi domicilio. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones emergentes de una función. Ejemplo, los funcionarios públicos tienen domicilio en el lugar donde prestan sus funciones. El juez Frías tiene domicilio en la ciudad de Frías. Y usted me va a decir, bueno, pero vive en Santiago. Los fines de semana vive en Santiago, sábado y domingo. Pero de lunes a viernes tienen domicilio fijado en la ciudad de Frías. Los militares en actividad tienen el domicilio en el domicilio legal en el lugar donde prestan sus funciones. Distrito de Santiago del Estero tendrán que tener domicilio en Santiago del Estero. Si prestan funciones en Oberá Misiones y deberán tener domicilio en Oberá Misiones. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como las que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar actual, y las personas incapaces tienen el domicilio de sus representantes legales. Este domicilio legal es forzoso porque lo fija la ley, es forzoso porque lo fija la ley, y el domicilio es excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se aplica en los casos previstos en la ley. Y por último, el domicilio especial, que es el que se establece para determinadas, una o más relaciones jurídicas determinadas, como por ejemplo sería el domicilio contractual. Ejemplo, este domicilio es el que entonces regula o se establece una relación determinada. Las partes al momento de contratar pueden establecer el lugar en donde, en un contrato de locación, el locador al locatario, o al revés, ¿en dónde le voy a pagar el alquiler? El inquilino va y dice, bueno, a mí el alquiler me cobra el locador en el domicilio donde vive. Entonces, ese es el domicilio contractual. El domicilio en el contrato de alquiler para el cumplimiento del pago mensual de la correspondiente al mes en curso. Entonces, este es un domicilio especial. También el domicilio especial es el otro ejemplo, el domicilio procesal. Cuando me inicio a mí, yo debo fijar un domicilio procesal a los fines de poder recibir todas las notificaciones que surjan de ese proceso judicial iniciado en mi contra. Entonces, generalmente lo fijo a ese domicilio en el domicilio de mi abogado particular. Ese sería el domicilio procesal.
este domicilio especial no es necesario, o sea, que puedo tener domicilio especial, como puedo no tener nunca un domicilio especial, porque no celebrar contratos o no me inician nunca un proceso judicial. Entonces, no es necesario y no es único, creo que era lo otro. Sí, no es único, es decir, que puedo tener múltiples domicilios especiales, varios domicilios especiales, a eso se refiere. Bueno, con esto terminamos, me faltaría patrimonio y me faltaría, aunque la podríamos ver, ¿no? Que son dos palabras. Patrimonio y Estado. El Estado civil es un atributo exclusivo de las personas humanas y no existe el Estado civil en las personas jurídicas y consiste en la situación de una persona respecto de su familia y respecto de la sociedad. Ejemplo, podemos ser mayores o menores de edad, podemos ser nacionales o extranjeros, etcétera. Y por último, el patrimonio, que ya les digo, que en las personas naturales es el conjunto de derechos y de obligaciones que son susceptibles de valorarse económicamente, y en las personas jurídicas el patrimonio es el conjunto de bienes que le permiten a las empresas o a las sociedades alcanzar o realizar sus fines. Ahí estaríamos analizando todos los atributos de la personalidad que habíamos visto, que eran el nombre, el domicilio, la capacidad, el patrimonio y el Estado. Me faltarían derechos, persona jurídica, la clasificación de las personas jurídicas. Y estos derechos personalistas. Eso lo vemos en la clase que viene el lunes, si Dios quiere. Bueno, los listaditos de asistencia. Una sola. Dos. Bueno, muy bien. Sí. Esta está llena, por eso no te la doy. Llena, por eso no te la doy. Bueno, a ver, anótense aunque sea adelante. Anótate ahí adelante. ¿Y allá al final o no hay lugar? Aquí adelante, aquí adelante. Sí, allá hay una, pero va a demorar. Bueno, esperen un rato. Ajá. Sí. Ajá.